Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en dos tecnologías que son, bueno, el pan de cada día en la topografía con drones, RTK y PPK. Vamos a hacer un repaso a fondo, como si estuviéramos preparando un examen final para entender bien su eficacia, su precisión y cómo se trabaja con cada una. El objetivo es que, al terminar, quede meridianamente claro cuál es la herramienta perfecta para cada tipo de trabajo. Muy bien, pues para empezar vamos a plantear una pregunta que es fundamental. A ver, hoy en día casi todos los drones llevan GPS, ¿verdad? Entonces, ¿por qué para trabajos serios, para ingeniería, para construcción o para cartografía, ese GPS de serie no nos sirve? La respuesta, en una palabra, es precisión. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, fijaos, un dron normalito con su GPS de navegación puede tener un error de posición de 3 a 5 metros en horizontal y en vertical en la elevación puede llegar hasta 10 metros. Imaginen por un momento lo que sería planificar una carretera con un error de 10 metros de altura. Un auténtico desastre. En cambio, con sistemas de corrección diferencial como RTK o PPK, ese error se reduce a centímetros. Pasamos de una simple estimación a una medición con precisión topográfica. La diferencia es abismal. Y para no perdernos, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, analizaremos bien el problema de la precisión. Después, conoceremos a nuestros dos contendientes, RTK, el de la conexión en vivo, y PPK, el de la solución en la oficina. Luego los enfrentaremos cara a cara. Y para terminar, veremos lo más importante, cómo elegir el mejor flujo de trabajo para cada situación. Venga, pues empezamos por la base de todo. ¿Por qué necesitamos tanta precisión? Porque en el mundo profesional, la diferencia entre 1 metro y 1 centímetro es literalmente la diferencia entre un proyecto que funciona y un fracaso total. A ver, conseguir precisión con un dron convencional es posible, sí, pero es un proceso tedioso y bastante caro. Obliga a poner en el terreno un montón de puntos de control terrestre, los famosos GCPs, y eso significa más horas de trabajo en campo, más gente y al final un presupuesto mucho más alto. Y si no se usan, pues ya hemos visto los errores que tenemos, de 3 a 5 metros en planta y de 5 a 10 en altura. Es un método que funciona, pero desde luego la eficiencia no es su punto fuerte. Pasemos ahora a la primera de nuestras soluciones de alta precisión, el RTK, o Real Time Kinematic. La clave de todo, como su nombre indica, está en real time, en tiempo real. Aquí todo pasa al instante mientras el dron está volando. La idea es simple en su concepto, pero muy potente. Tenemos una estación base plantada en un punto del que conocemos sus coordenadas con una precisión milimétrica. Esta base está viendo los mismos satélites que ve el dron, calcula los errores que hay en la señal GPS y le envía al dron esos datos de corrección de forma continua. El dron, que es lo que llamamos el rover o receptor móvil, coge esas correcciones y las aplica al momento. Es como si tuviera un topógrafo en tierra diciéndole al oído, segundo a segundo, dónde está exactamente. Entonces, el flujo de trabajo es muy directo. Se monta la base, nos aseguramos de que tiene un enlace de datos estable con el dron, ya sea por radio UHF o por internet a través de Netrip, y a volar. La grandísima ventaja es que cuando el dron aterriza, las coordenadas de cada foto que ha tomado ya están corregidas con precisión de centímetros. El trabajo de campo y de oficina casi se fusionan en uno. Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, el PPK, o Post-Processed Kinematic. Si RTK era sinónimo de inmediatez, PPK es sinónimo de robustez y flexibilidad. Aquí, todo el cálculo pesado se lleva a la oficina. Ojo, que aquí el concepto cambia radicalmente. La estación base y el dron ya no necesitan hablar entre ellos durante el vuelo. Para nada. En su lugar, cada uno se centra en una sola cosa: grabar de forma independiente y muy precisa todos los datos brutos que reciben de los satélites. La base graba sus observaciones, el dron graba las suyas. La magia de la corrección no pasa en el aire, sino que ocurre después, tranquilamente en el ordenador. El proceso, por tanto, se divide en dos fases muy claras. Primero, el campo. Se instala la base, se le da a grabar y se hace el vuelo con el dron, que también está grabando lo suyo. Y segundo, la oficina. Se descargan los datos de la base y del dron, que suelen estar en un formato estándar llamado RINEX, y se utiliza un software específico que los cruza. Este software es capaz de reconstruir todo el vuelo y calcular la posición exacta de cada foto, y a menudo lo hace con algoritmos mucho más complejos y potentes de los que se podrían usar en tiempo real. Muy bien, ya conocemos a los dos contendientes. Así que ahora llega lo bueno. Vamos a ponerlos frente a frente, cara a cara, para ver sus puntos fuertes y sus debilidades. Que comience el duelo definitivo entre la corrección en vivo y el postproceso. Si tuviéramos que resumir este duelo en un solo concepto, sería este: inmediatez frente a fiabilidad. El RTK necesita sí o sí un enlace de datos constante y estable. Esto le da la ventaja de tener resultados al momento, en el campo, pero también lo hace vulnerable. Si se pierde la señal, adiós precisión.
En cambio, el PPK elimina por completo esa dependencia del enlace. Esto nos obliga a dar un paso extra en la oficina, sí, pero a cambio nos da una fiabilidad a prueba de bombas y en muchos casos una precisión final incluso mayor. De hecho, esta cita de un trabajo de ingeniería aeroespacial lo clava, lo resume a la perfección. Al no depender de una transmisión en vivo, se elimina de raíz el riesgo de perder la corrección a mitad de vuelo, y esto se traduce en una fiabilidad muchísimo mayor, sobre todo cuando se vuela lejos de la base o en terrenos con obstáculos. Y esto no es solo teoría, los datos lo confirman. Fijaos en este gráfico. Es de un vuelo de prueba con la base a casi 40 kilómetros de distancia, una distancia a la que un enlace RTK es simplemente inviable. Pues bien, el PPK mantuvo una solución fija, es decir, de máxima calidad, durante el 94% del tiempo. Esto demuestra la increíble robustez del sistema para proyectos a gran escala. Llegamos entonces a la pregunta del millón. ¿Cuál elegimos? Como ya hemos ido viendo, aquí no hay una respuesta de «este es mejor que el otro». La elección correcta no va de qué tecnología es superior, sino de cuál se ajusta como un guante a las necesidades de nuestro proyecto. El RTK brilla con luz propia en escenarios muy concretos. Es perfecto para proyectos en zonas relativamente pequeñas y despejadas, donde mantener la línea de visión entre la base y el dron no sea un problema. Su gran punto fuerte es la inmediatez. Si es necesario comprobar puntos sobre el terreno al instante o hacer tareas que dependen de saber dónde está el dron con precisión en ese mismo momento, RTK es la elección lógica. Y por otro lado tenemos al PPK. Este es el campeón de la flexibilidad y la fiabilidad. Para proyectos enormes como levantar la cartografía de cientos de hectáreas o de corredores lineales como carreteras o líneas eléctricas de kilómetros y kilómetros, el PPK es la única opción realista. También es la solución ideal en zonas de montaña o en ciudades llenas de edificios, donde los obstáculos harían imposible mantener un enlace RTK estable. En resumen, cuando lo más importante es la máxima calidad y la seguridad de que vamos a obtener los datos sí o sí, PPK es la apuesta segura. Así que el mensaje clave con el que debemos quedarnos es este. Decidir entre RTK y PPK es una decisión estratégica. Hay que pensar en el tamaño de la zona, en la orografía, en si hay obstáculos y en si necesitamos o no los resultados al momento. Pensemos en RTK como un bisturí para trabajos rápidos y precisos, y en PPK como un todoterreno, una herramienta robusta y versátil para los proyectos más grandes y complicados. Y para terminar, una reflexión de cara al futuro. La principal pega del PPK, si se le puede llamar así, es ese tiempo de espera para procesar los datos. Pero con la potencia de los ordenadores creciendo de forma exponencial, estamos llegando a un punto en que el procesado PPK sea tan rápido que esa diferencia con el tiempo real sea insignificante. Quizás en el futuro la elección ya no sea entre RTK y PPK, sino una fusión de lo mejor de ambos mundos, la fiabilidad de uno con la velocidad del otro. Una idea interesante, ¿verdad? Muchas gracias por la atención.